Lo que he preparado para esta tarde tiene que ver con una conferencia, un artículo largo, que fue también una conferencia de Fernando Rielo, que se llama Experiencia mística y lenguaje. Es en donde me he centrado, tampoco he podido buscar todo lo que él habla de lenguaje, y entonces se va a centrar en eso, en qué es la mística y qué es el lenguaje. Yo creo que también esto entra dentro de los temas, el tema que nos habíamos propuesto de filosofía y lenguaje. Pero para empezar, me gustaría, yo creo que aclara mucho, si yo aclaro, que casi la gran parte de la conferencia él está hablando de semiótica. Y hace una crítica a la semiótica analítica o a la semiótica formalista. Yo creo que si nos centramos aquí podemos entender mis próximas palabras, ¿no? O cómo lo interpreta Fernando Rielo. O todavía, para aclararnos más, podríamos decir que yo por lo menos para sentir que lo explico bien o que lo aclaro mejor, he puesto aquí una llamada. Hay que distinguir entre razón y espíritu. Es decir, la crítica que él hace a toda la semiótica formalista es que no salen de lo que es lo racional estrictamente, en sentido racionalista, vamos a decirlo así. Y que el ser humano, además de razón, es espíritu, ¿eh? Y el espíritu, que tiene que ver con la mística, en este sentido somos seres espirituales, pues diríamos, añade o ensancha el campo de lo racional. Yo creo que, aunque esto no lo explica él en su conferencia, sin embargo, a mí me servía para sentir que lo estoy explicando, ¿no? Una cosa es la pura razón que formaliza, y toda la semiótica ha ido por ese camino, y cómo el espíritu, diríamos, se pone en un lenguaje muchísimo más amplio, con otro horizonte, con otra forma de comunicación, porque esto es lo que desde la semiótica él aclara muchas veces, ¿no? Hay otra forma de comunicación. Entonces empieza con textos de Santa Teresa. Mis alumnos de segundo que me han oído hablar de mística y de Santa Teresa, yo creo que lo entenderán, ¿no? Dice, ya en el Génesis se dice que hubo un único lenguaje, ¿no? Yahvé enseña a Adán un único lenguaje. Que en la vida, en uno de los libros de Santa Teresa, sobre todo en el de su vida, ella lo aclara diciendo, ¿no? Con el soplo diurno rompe a hablar con Dios por medio de un lenguaje místico. Es decir, Dios, dicho de otra manera, le habla al alma, dice Santa Teresa. Bueno, el texto anterior era del Génesis, perdón, ¿no? Rompe a hablar, ¿no? Adán por medio de un lenguaje. Dice en la vida de Santa Teresa, Dios le habla al alma sin hablar en un lenguaje, o habla solo en un lenguaje del cielo que acá se puede mal dar a entender. Es decir, Dios habla de un lenguaje que ella entiende, aunque pasarlo a palabra sería difícil de entender. Por lo tanto, y ahora ya sí que me centro en Fernando Rielo, lo que él expone que el lenguaje místico se convierte en una expresión pura y sublime, ¿no? La expresión más pura y más sublime de todos los lenguajes. El aserto, diríamos, que del que parte Fernando Rielo es que hubo un único lenguaje connatural al ser humano, que luego hemos heredado todos de ese único lenguaje para poder comunicarnos entre nosotros, y si nos comunicamos con Dios, ese sería el lenguaje místico, ¿no? Pero todo esto se rompió, el paraíso personal se rompe, ¿no? El pecado de Adán nos hirió para siempre,
y este don idiomático lo hemos perdido, ¿eh? Con esta herida comienza la tragedia de los lenguajes, ¿no? La difusión lingüística en multitud de formas idiomáticas, hasta llegar a la Torre de Babel. Claro, uno puede entender desde fuera que el hecho de que haya muchos lenguajes diferentes no significa que sea una pobreza, sino una riqueza. Y es verdad, pero entendiéndolo de otra manera, diríamos, antes había un lenguaje en el cual todos los seres humanos, cuando decimos lenguaje, también queremos decir comunicación. No es que haya muchos idiomas, eso no es lo importante. Lo importante es que nos pudiéramos comprender. Pero la Torre de Babel es símbolo de cuando el lenguaje crea malos entendidos, hay eso, ya no hay una comunicación en la que nos entendamos, sino que se rompe ese entendimiento, ¿no? Lo que diríamos, lo que importa, y en este sentido para un cristiano, ¿no? Entendería es que con la redención de Cristo se restaura ese único lenguaje místico que es propiedad del Espíritu. Esto es lo que habla Fernando Rielo, que es propiedad del Espíritu. Voy a citar unas palabras suyas. Hasta ahora yo lo que he hecho es interpretar lo que él dice. Lo que sí, antes de decir sus palabras exactas, lo que quiere subrayar Fernando Rielo, que la comunicación, ya no hablo de lenguas idiomáticas o idiomas diferentes, la comunicación es un carácter esencial de la naturaleza humana. Y ahora digo con sus palabras, si nuestro conocimiento no es sin la dura condición de los sentidos, dice él, y facultades, hay que decir también que no es sin la dura condición de los lenguajes fundados y estructurados por una razón que, aunque abierta al lenguaje del espíritu, es incapaz de formalizarlo. Es decir, si nuestro conocimiento no es sin la dura condición de los sentidos, también podríamos decir que podemos conocer el lenguaje del espíritu no sin la dura condición de esos lenguajes idiomáticos, ¿no? Esto es, el lenguaje místico no se reduce nunca a una racionalidad fenomenológica. El propio, dice Fernando Rielo, San Juan de la Cruz, dice que existe un lenguaje en el que Dios actúa en el espíritu en nuestra propia racionalidad. Es decir, la actuación de Dios en el espíritu no es sin la racionalidad, pero es más que la racionalidad. Y a esa comunicación de Dios actuando en el espíritu es lo que Fernando Rielo llama comunicación carismática. Es una comunicación directa de Dios en el hombre, que tiene dos caracteres. Uno es lo que él signa en nuestro espíritu, y en palabras latinas le va a llamar signans, y otro es lo signatum, el signatum, que es la huella que queda en nuestro espíritu. Y dice así, mi concepción sobre la comunicación no es una relación externa de un emisor con un receptor por medio de un mensaje y su código, sino es una comunicación, una relación comunicativa interna. El grado de esta mística experiencia viene determinado por la apertura de ese espíritu, ¿no? Por la apertura del signatum de cada espíritu. Dice, así se entiende que en el Evangelio se diga, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Concluyo, y no me paso de mis 10 minutos. Hay una incapacidad de una semiótica formalista.
¿eh? Porque la semiótica formalista hace apogeo de la experiencia mística. O sea, la experiencia mística no sirve, no es válida, ¿eh? Para los formalistas, porque es, según ellos, subjetiva e incomunicable. Esto, por ejemplo, lo hablamos mucho este año, bueno, creo que lo hablamos siempre en la asignatura de segundo, ¿no? De Historia del Pensamiento Español, ¿eh? No es verdad que la mística sea incomunicable, sino que los místicos dicen que lo que he comunicado no basta, ¿eh? No basta, es mucho más, pero no es que sea incomunicable. Pero para una semiótica formalista sí, por ser subjetiva e incomunicable, ¿eh? Por lo tanto, hacen apogeo de esa experiencia mística. En esta misma conclusión de Fernando Rirelo dice, sin embargo, todo lenguaje es mediatizado y en la experiencia mística es una experiencia siempre genéticamente, que es la palabra que Fernando Rielo siempre usa, metafísica genética, concepción genética del principio de relación, ¿no? Bueno, pues en la experiencia mística es una experiencia siempre genéticamente abierta, ¿no? Solo al hombre, dice él, le es dada la elevación de su lenguaje, de tal manera que puede expresar un grado de comunicación alto, ¿no? Tanto de comunicación como de conocimiento, porque no le mediatiza ningún lenguaje y en la experiencia mística no le mediatiza ningún lenguaje y puede expresar en su más alto grado una comunicación y un conocimiento. Dice, lo cierto es que no toda la experiencia mística está contenida en el lenguaje y sin embargo todo lenguaje o comunicación está contenida en la experiencia mística. ¿Mm? Bueno, hasta aquí seguiremos, Fernando Rielo. Le doy la palabra a Ana porque, por las razones que antes hemos dicho. Pues Ana tiene la palabra. Bueno, pues yo voy a tratar de la filosofía del lenguaje en Wittgenstein. Entonces, a modo de introducción, pues señalar que a lo largo de este siglo se ha ido perfilando una disciplina relativamente nueva en el campo de la filosofía, ¿no? Que puede ser denominada la filosofía o teoría del lenguaje y que tiene un doble objetivo, la explicación del comportamiento lingüístico del hombre y la utilización de estas estructuras lingüísticas para el tratamiento de problemas filosóficos. Bueno, pues cuando la lingüística parece que ha entrado en el camino de la ciencia, se analizan los problemas lingüísticos en el campo también de la filosofía, ¿no? Y Wittgenstein analiza todo esto en dos grandes momentos de su época. El primero, el representado por el Tractatus Lógico-Filosóficos en 1921, y el segundo, alrededor de 1930, marcado fundamentalmente por las investigaciones filosóficas. Son dos momentos enfrentados porque lo que posteriormente las investigaciones filosóficas, Wittgenstein va a rechazar esa primera concepción del Tractatus, con lo cual simplemente voy a hacer una referencia muy breve, ¿no? Que es que en el Tractatus se desarrolla una tesis sobre el lenguaje con dos afirmaciones. La primera, que el lenguaje y la realidad son isomórficos, es decir, que la estructura del lenguaje traduce la estructura de la realidad. Y segundo, que la realidad está limitada por el lenguaje, la famosa frase de los límites de mi lenguaje que significan los límites de mi mundo, ¿no? Esta concepción, como he dicho, entre isomorfismo de lenguaje y mundo, posteriormente las investigaciones filosóficas a Wittgenstein se le queda demasiado estrecha porque dice que no recoge la multiplicidad estructural del lenguaje, ya que pretende explicar el lenguaje pues desde una estructura del lenguaje artificial. Bueno, el lenguaje artificial yo lo he tenido que buscar, ¿no? Son los lenguajes que son típicamente limitados a simulaciones computacionales o interacciones entre robots o experimentos, ¿no? Bueno, pues la posición del Tractatus en este sentido es esencialista, en la medida que busca una definición constitutiva del lenguaje, pero en las investigaciones filosóficas esta dirección es absolutamente rechazada, porque dice Wittgenstein que el lenguaje es fundamentalmente la actividad lingüística de una comunidad y, por tanto, detrás de dicha comunidad hay una esencia inmutable de lo lingüístico. Bueno, pues esta reacción anti-Tractatus hace que Wittgenstein afirme
que no hay nada en común a los distintos fenómenos lingüísticos, de manera que carecería de sentido la pregunta de la esencia del lenguaje. No obstante, sí que es cierto que todas estas actividades que denominamos lingüísticas tienen una semejanza para poder ser englobadas bajo este mismo término. Y el lenguaje, bueno, pues está constituido por una multiplicidad de actividades, independientemente que sean dispares, como narrar, traducir, adivinar, representar un papel, etcétera. Y esta estructura no se amolda a una unión de leyes de enunciados a modo de una ciencia, que nos dice Wittgenstein, porque los enunciados serían una pequeña parte de la actividad lingüística humana, ¿no? Entonces, para liberarse de este imperio de la lógica, Wittgenstein sustituye la univocidad legal de las estructuras lógicas por lo que son analogías. Entonces, él dice que no hay, como se pensaba en el Tractatus, una estructura uniforme, sino que hay una estructura análoga. Los distintos juegos del lenguaje, que él lo denomina, ¿no? Y que es lo que él prefiere denominar a las distintas situaciones lingüísticas. Dice que tienen semejanzas entre sí, pero que no necesariamente obedecen a una legalidad, ¿no? Entonces, para él sí que es cierto que esta estructura análoga es una actividad regulada. Dice que no es un modelo de cajón desastre, el modelo analógico, en la que puedan caber todo tipo de usos anárquicos, pero sí que da una respuesta alternativa al modelo anterior positivista. Entonces, él lo que hace sobre todo para precisar esta concepción del lenguaje no es dar definiciones explicativas o constructivas, sino que utiliza metáforas. Utiliza distintas metáforas para referirse al fenómeno lingüístico. Y bueno, pues yo he analizado un poquito las principales, ¿no? El lenguaje, primero, como una caja de herramientas. Segundo, el lenguaje como una vieja ciudad. Y tercero, el lenguaje como un laberinto de sendas. Entonces, de la primera metáfora del lenguaje como una caja de herramientas, dice Wittgenstein que lo que sorprende es la regularidad en la utilización, la uniformidad en el aspecto. Dice que las herramientas pues, pueden estar ordenadas o desordenadas en la caja y que esta ordenación puede obedecer a un criterio convencional de orden, de estética, de facilidad pragmática y que cabe pensar pues, que en parte esto responde a sus reglas de uso, ¿no? Y que tenga en cuenta, por ejemplo, pues la frecuencia de utilización de las herramientas, la clasificación por tipos, la misma caja en sí, ¿no? Eh, esta metáfora, pues, él nos analiza que el que maneja la caja, tras un periodo de entrenamiento, dice que está capacitado para reconstruir su orden y para manejar las distintas herramientas. Entonces, constituiría, pues, un modelo de concepto de lenguaje, de tal forma que el hablante es competente para la utilización de los elementos lingüísticos, los cuales, en todo caso, pues sería su gramática superficial o convencional, pero que también poseería una gramática profunda que regula su manejo. En la segunda metáfora, el lenguaje como ciudad es susceptible de dos interpretaciones que hacen útil este modelo. Por un lado, pone de relieve las diferencias de ordenación entre el viejo núcleo urbano y las zonas modernas de un ensanche de una ciudad. En el lenguaje ordinario, la estructura que formaría pues, la lingüística compleja pues sería ese laberinto de pequeñas calles y plazas y también los lenguajes científicos que incluyen también los lenguajes artificiales, ¿no? Bueno, pues estos, en una ciudad, pues toda esta zona del lenguaje formal complejo sería como la zona antigua y el lenguaje científico y artificial serían como las nuevas zonas que ya están más reguladas, más regladas y que constituyen barrios más geométricos, ¿no? Y por otro lado, esta metáfora también pone de manifiesto pues, que el lenguaje tiene una estructura, que por compleja que sea, también posee sus leyes, ¿no? Que no son reducibles a leyes lógicas y que, en definitiva, el lenguaje ordinario y el lenguaje científico, con la metáfora del núcleo viejo de la ciudad y de los barrios nuevos, también está sometida a una estructura y que podría decirse que estas son también leyes que están sometidas a la expansión del casco urbano. Y con esta metáfora también queda patente el cambio radical con respecto al Tractatus, pues porque Wittgenstein considera ahora el lenguaje desde un punto de vista global, no solo desde un punto de vista parcial, ¿no? Y bueno, la tercera metáfora, el lenguaje como el laberinto de sendas, añade un nuevo aspecto a los que ya consideramos en la conducta lingüística, que es la posibilidad de hacer un uso infinito de medios finitos.
porque el laberinto tiene una estructura legal, pero si es suficientemente complejo ese laberinto, sus posibilidades también pueden ser infinitas. Entonces, en un laberinto, pues estamos inmersos, pero también seguimos invariablemente sus estructuras, ¿no? Bueno, pues de las explicaciones de estas tres metáforas podríamos sacar dos conclusiones. La primera, que el lenguaje es una familia de estructuras más o menos emparentadas entre sí. Es decir, que nuestra actividad lingüística no es anárquica, como hemos dicho. Y segundo, que no hay regularidad, que si no hay esta regularidad, que no hay lenguaje. Y esta es la tesis crucial para la filosofía de Wittgenstein, ¿no? Constituye el nervio de su argumentación. Entonces, para concluir, ya analizando pues todo lo anterior, podríamos llegar a la tesis más conocida de Wittgenstein, que es otra metáfora, la más frecuentemente utilizada, que concibe el lenguaje como un juego cuyas piezas son las palabras. Y utiliza esta concepción del lenguaje en dos direcciones, para comparar la actividad lingüística con los juegos, preferentemente el ajedrez, y poner de manifiesto que se trata de una actividad sometida a reglas válidas, siempre al menos para un grupo, que es que son las reglas del juego. Y luego también constituir lenguajes sencillos que respondan a una situación pragmática definida, lo que Wittgenstein llamaría los juegos del lenguaje, ¿no? Que son modelos en un doble sentido, en tanto que ponen de relieve los mecanismos de la conducta lingüística y en tanto que evitan la sustantivación de procesos internos subjetivos. Es decir, son normas reguladas. Y bueno, pues para finalizar, la conclusión de que comprender un lenguaje pues no sería un acontecimiento interno en el teatro mental de cada individuo, sino que sería saber utilizarlo adecuadamente. Ana dice, yo no soy filósofa, ella es abogada, ¿no? Y pintora, pero yo creo que has hecho luego lo comentaremos, ¿no? Estés tú o no presente, lo sentimos, Ana, No, pero pues yo creo que además ha venido muy bien, ¿no? Porque todo lo que habla Wittgenstein, tanto en el Tractatus como en las investigaciones, es también esa preocupación que tiene, como la tiene Fernando Rielo, del lenguaje y la mística. Toda la importancia que tuvo para él esta relación, ¿no? Filosofía y lenguaje, pero sobre todo lenguaje y mística. Pues muchas gracias. No sé quién quiere hablar en el siguiente lugar. Hasta luego, Ana. No sé si Vicente era el que me lo había pedido. Vicente dice que va a hablar de otra, desde... Yo sí, si tenemos tiempo, No, yo claro que tengo algo tenemos preparado que a tiempo. lo mejor Estamos os puede... empezando. Sí, sí, Te voy a hablar desde una perspectiva más clásica, lo que tú quieras, sí, sí. Vicente. No, no os preocupéis, en realidad lo que he traído es el resultado de una investigación en una fase todavía muy incipiente acerca de la filosofía del lenguaje, si se puede llamar así, o mejor dicho, el apartado lingüístico, hablando con más propiedad, del pensamiento de Guillermo de Ockham. Pero bueno, no sé si hay alguien que tenga pensado intervenir y con mayor prioridad. Yo puedo hablar, si me cedéis la palabra, sí. Pues por poner un poco de contexto a lo que voy a decir, esta es una investigación que me sugirió hace unas semanas escuchar a un profesor de secundaria que en Italia es muy popular como divulgador de la filosofía, Romano Ferretti, que habló acerca de el fin de la escolástica y naturalmente, como se podía esperar, surgió la figura de Ockham. La verdad es que tampoco me aportó muchísimo la charla, que era de escopo fundamentalmente expositivo para un público muy lego, pero me recordó que de Ockham no sabía nada. Así que me dio por empezar a investigar y a leer de primera mano de una vez por todas a este pensador que a veces tenemos un poco olvidado. Y lo que he descubierto es que dentro de su pensamiento, que realmente, como en todos los autores medievales, tiene un afán de sistematicidad increíble desde nuestra perspectiva, el lenguaje pasa de ser un mero prolegómeno, un saber propedéutico para otras cuestiones como podrían ser la teoría nosiológica, sensista, empirista, y la metafísica, o mejor dicho, la teoría ontológica nominalista. La reflexión lingüística de Ockham, por supuesto, está integrada. No pretendo dar a entender que sea de alguna forma independiente. Está integrada en el sistema, su pensamiento, pero permite extraer consecuencias que
que me parece que son muy interesantes y de alguna forma se pueden poner en relación con teorías lingüísticas modernísimas, como las de Daniel Dennett, por ejemplo. Pero por centrarme en un aspecto, Occam, de alguna forma, reflexiona acerca de una cuestión que en la tradición previa se da en gran medida por sentada remontándose a Aristóteles. ¿Por qué es lingüístico el pensamiento? Y seguramente, llegado a este punto, yo debería hacer unas pequeñas aclaraciones, no sé si estarán de más ante una audiencia de este tipo, pero yo soy de la idea de que es mejor pecar por exceso de explicación que quedarse corto y dejar a la audiencia confundida. Veo que ahí hay algunos de segunda, a lo mejor os viene bien incluso como repaso de filosofía medieval. En Aristóteles encontramos en su Perigermaneias o Germenías, como se quiera pronunciar en griego clásico, concretamente en la primera sección, una de esas ideas que están destinadas a tener un éxito tremendo a lo largo de la historia de la filosofía. Nos dice Aristóteles que el lenguaje funciona a través de un proceso en el que con las palabras significamos conceptos que son, por así decirlo, signos naturales que nosotros aprendemos de las cosas. Y esto es algo que en un principio es bastante digerible, es fácil estar de acuerdo con Aristóteles. ¿Qué ocurre? Que en otra parte, concretamente, si no me falla la memoria, en el tercer libro del Peripsique, de sobre el alma, Aristóteles establece una teoría semántica en la que nos dice que la verdad y la falsedad surgen de la combinación de conceptos. Y poniendo estos dos pensamientos que surgen de tratados dispares juntos, surge una tradición, yo juraría que ya en Boecio, en el comentario precisamente al de interpretación, al Perigermanías de Aristóteles, que dice que no solo las palabras significan conceptos que significan entes, sino que todo nuestro lenguaje convencional, el latín, el griego, el español, es el signo de un lenguaje mental que es semánticamente evaluable en función de un mundo externo. Pero en todo caso queda muy claro que hay un mundo externo, hay un lenguaje mental que tiene una cierta primacía sobre el lenguaje convencional. ¿Qué ocurre? Occam se percata, de una forma que me parece muy aguda, de que aquí hay un pequeño problema, y es que decir que las palabras significan conceptos, que significan cosas, puede ser fácilmente digerible, como ya he dicho antes, pero es un salto cualitativo muy grande decir que las sentencias, que las frases significan frases mentales, que significan relaciones de hechos en el mundo real. Concretamente porque en el lenguaje natural, por lo menos en los que yo conozco, y por supuesto en los que manejaban Boecio y Tomás de Aquino, y Occam se da cuenta de que no es tan inocente como puede parecer. En su reflexión acerca de esta cuestión heredada, Occam se percata de que hay una serie de términos sobre los cuales es muy difícil razonar de esta forma. Los términos categoremáticos, sí, no, los cuantificadores, todos, alguno, conjunciones, disyunciones. Estos términos tienen relevancia semántica, hacen verdadera o falsa una sentencia y, sin embargo, es muy difícil decir que nosotros los abstraemos del mundo real, de dónde provienen. Y a la hora de dar una explicación acerca de estas palabras, yo me he encontrado con dos teorías, de un Occam más maduro y de un Occam más joven. Prefiero centrarme en la del más joven, porque realmente la del Occam más maduro me parece que es poco original con respecto a la de otros autores, como concretamente Duns Scoto, que ya se percató de este problema. En obras tardías, como en su Summa Logica y en su Quod Libeta, asume una posición que realmente mantiene siempre en el terreno de lo mental el origen de estos términos.
así como tenemos unos termini concepti, que son los conceptos o signos naturales, tenemos unos termini concepti secundi, una especie de conceptos secundarios que provienen siempre del alma, del intelecto, y son los que nosotros significamos con este tipo de palabras, con todos, con alguno, con sí o no. Pero he dicho, prefiero centrarme en el Occam más joven, el que he encontrado y me ha sorprendido muchísimo en el libro primero de los comentarios de las sentencias de Pedro Lombardo, ¿se entiende? Porque aquí, si lo he entendido bien, lo que propone Occam es fascinante. ¿De dónde provienen estos términos sincategoremáticos? Lo que plantea Occam es una inversión de esta forma de concebir los conceptos y del origen de los términos. Occam no llega nunca a renunciar al hecho de que efectivamente nosotros rellenamos nuestra mente con los datos externos y son esas cosas que nosotros percibimos las que significamos, pero al mismo tiempo el que nosotros seamos capaces de poner orden en todo esto no proviene de una facultad innata a la mente, sino de una abstracción que nosotros hacemos a través del lenguaje convencional. Occam se explica de una forma que me parece fantástica y realmente tiene mucho sentido. A nosotros nos puede parecer muy natural decir que tenemos el concepto de ser humano, de varón adulto, que un griego significa con la palabra ander, andros, que un latino significa con homo hominis, pero del mismo modo que esto nos puede parecer fácil de asumir, no nos parecerá igualmente sencillo asumir que poseemos el concepto de hombre en caso acusativo, hominem, o en caso genitivo. ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde proviene esta sistematicidad del lenguaje? Pues tiene que ver con que realmente nosotros sí aprendemos esos signos naturales de nuestra experiencia externa, pero nuestra forma de ponerlos en relación no proviene del pensamiento, sino de los usos lingüísticos. Y dicho esto, por lo que he dicho que es una investigación muy incipiente, acá, entre otras cosas, realmente porque me parece que esta posición Occam la abandona realmente muy, muy pronto, lo cual a mí me parece que es una pena porque me permite extraer una serie de conclusiones muy interesantes. Fundamentalmente tiene un poder explicativo tremendo a la hora de dar respuesta justo a esta cuestión, ¿por qué es lingüístico el pensamiento? Y yo creo que es algo de lo que podemos reflexionar todos y a lo mejor de aquí se puede sacar una pequeña crítica hacia la filosofía del lenguaje de Fernando Rielo. Yo que soy un poco hostil en general hacia las teorías de los lenguajes ideales, naturales, yo tal vez me pueda descubrir pensando en español, en italiano, en latín, en inglés. Jamás me descubro pensando en mentales. Efectivamente, se me ocurren muchas objeciones. Al lógico, esta teoría puede que no le guste nada, porque el lógico quiere creer que todos los lógicos estudian la misma lógica y no las peculiaridades de este o aquel otro lenguaje. Pero esta es una dificultad que se supera muy fácilmente si se tiene en cuenta que todos los idiomas tienen la misma capacidad expresiva. Y dicho esto, acabo. Espero seguir profundizando en el tema. Y si os ha sugerido alguna idea interesante, pues me encantaría oírla. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos has contado, Vicente, y que yo con tanto detalle no conocía, así que me has enseñado mucho. Espero que sí, que luego tengamos sugerencias. Bueno, no sé quién quiere hablar, Diana, Sergio, Pablo, el grupo de Manuel, David, quien quiera, David y Germán. Diana, ¿tú quieres? Que te veo un poco más cercana a la pantalla, más hacia adelante. Bueno, sí, no está muy preparado, muy elaborado, pero bueno, si nadie más quiere hacerlo, pues puedo empezar yo, sí.
si queréis. Muchas gracias. Bueno, filosofía y lenguaje, ¿no? Dos titanes de la condición humana. Bueno, cuando se propuso este tema, ¿no? Empecé a pensar un poco en el origen de las lenguas, no tanto en si es más acertada la teoría de la monogénesis, ¿no? Que afirma que el lenguaje humano apareció una única vez en un punto concreto de África, en contraposición a la poligénesis, ¿no? Que dice que apareció en varios puntos de África, sino en el hecho en sí, en lo merífico, en lo maravilloso de este suceso, ¿no? De creación de nuevas lenguas, hasta rondar hoy en día casi 6.000, 7.000, incluyendo oficiales, dialectos y demás. Me pregunto cómo, ¿no? O por qué esa pequeña comunidad de África, que se fue dispersando por otros continentes, amplió tanto su vocabulario que dio lugar a tantas lenguas. Yo creo que simplemente porque necesitaban nombrar la realidad que estaban viviendo. Por ejemplo, ¿no? Si vivían en un sitio árido y de repente se fueron a un lugar con mar y peces, necesitaron crear vocabulario específico para esa nueva zona que habitan. Este planteamiento yo creo que está un poco ligado a no sé si lo conocéis, a la hipótesis Sapir-Whorf. Sapir fue un lingüista y antropólogo polaco, y Benjamin Whorf también fue lingüista y discípulo de Sapir. Esta hipótesis lo que dice es que existe una relación entre el lenguaje que una persona utiliza y la forma en la que percibe el mundo. A su vez, hay dos variantes también de esta hipótesis. La primera variante es la llamada hipótesis fuerte, es decir, lo que plantea es de forma radical que el lenguaje determina absolutamente cómo entendemos, cómo memorizamos y cómo es nuestro pensamiento. Y luego hay una segunda variante, que es la llamada hipótesis débil, que ya no es tan radical y simplemente afirma que hay cierta influencia entre la lengua que uno habla y cómo interpreta la realidad. Con el tiempo se vio que la hipótesis fuerte, la radical, no es correcta, porque lo que realmente planteaba es que la ausencia de la palabra implica automáticamente ausencia de concepto. Es decir, no podríamos representar mentalmente nuevas situaciones ni objetos simplemente porque nos faltaría la palabra. Entonces sería problemático y erróneo, ¿no? Pensar que aquello que no podemos nombrar no existe. Claro que existe, solo que no tenemos una palabra asignada para ello, que seguramente la asignaremos en el caso de vivir en una realidad diferente a la que estamos acostumbrados y necesitemos esa palabra para facilitar la vida o incluso para la propia supervivencia. Luego, la hipótesis débil, que recordemos que decía que no es tan determinante el lenguaje para interpretar la realidad, es la que se ha considerado como óptima, ya que únicamente el no tener una palabra para designar algo, lo único que ocurriría es que, aun siendo capaces de comprender el concepto o de ver el objeto, no estableceríamos relaciones satisfactorias entre ese objeto y ese concepto y anteriores que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, hay la etnia de los Hopi, no sé si la conocéis, se caracteriza, es muy curioso, porque no tiene tiempos verbales, sino que atienden a los hechos, o sea, tienen el tiempo verbal en presente, atienden a los hechos cuando están ocurriendo. Y claro que tienen el concepto de antes y de después, o de pasado y de futuro, pero no necesitan calendarios ni tiempos que expresen eso. Y bueno, ya para finalizar, rescato las palabras de Emilio Lledó de su libro Filosofía y lenguaje, cuando dice que el lenguaje es el medio que enriquece dialécticamente la apertura del ser humano a las cosas que le rodean, permitiéndole una relación más reflexiva con la realidad. A mí, por ejemplo, un suceso que se da hoy y me aterra un poco es la economía del lenguaje. Cuando, por ejemplo, desarrollas una buena argumentación para decirle a alguien, mira, igual esto no es del todo
correcto, te puede hacer daño comerte 5 ensaimadas al día, ¿no? Por el tema del colesterol, y te contestan, bueno, de algo hay que morir, ¿no? Se acude a la fraseología y está bien, pero no siempre, ¿no? A la fraseología, a las colocaciones, frases hechas, para economizar el lenguaje, sin darnos cuenta de que lo que realmente estamos haciendo en paralelo a eso, a una economía del lenguaje, es evitar pensar, o sea, evitar esforzarnos para pensar y elaborar una respuesta, aun teniendo un amplio léxico, ¿no? O bien, ahora que hablaba Vicente del latín, el paso del latín al español, ¿no? En latín creo que hay 2 o 3 formas de nombrar el beso. Está el basium, suavium y no sé qué otra más, mientras que dependiendo si es en la mejilla, en los labios, y en español pues solo existe beso, ¿no? Y luego le vamos añadiendo complementos. Y luego también, por ejemplo, hay más de 100 tonos de rojo y solo conocemos 2, 3, ¿no? Porque como no es algo realmente necesario ni útil, no nos esforzamos. Y creo que así, en esa falta de esfuerzo, es donde se pierden los matices, que es justamente en los matices donde nos damos realmente cuenta de la unicidad que tiene todo lo que nos rodea. Nada más. Gracias. Pues muchísimas gracias. Sergio, has levantado la mano, ¿quieres hablar? Muchas gracias, Diana, muy interesante. Dinos, Sergio. Sergio, para los que llegaron un poquito más tarde, nos hablan desde Medellín. Bueno, me da un gusto saludarlos, saludarte de nuevo, Juana, saludarlos a todos. El tema es fascinante, no solamente una corta intervención para decirles que pues a mí me viene a bien el tema porque, y Juana lo sabe, mi empeño ha sido la resignificación de algunos conceptos que incluso damos por hecho que ya los conocemos, que se nos vuelven obvios, pero bueno, como me había dicho alguna vez un profesor en la Pontificia de Salamanca, pues precisamente hay veces los conceptos y el lenguaje, por creerlo tan obvio, hay que volverlo a abordar para resignificarlo. Y hay 3 temas que son mis 3 temas de vida: el amor, cómo debo yo resignificar el amor como concepto, el lenguaje del amor, el amor como lenguaje, también la dignidad es mi segundo tema de estudio. Bueno, en el primero me dirigiste tú, Juana, que hablamos del amor como modo fundamental junto a la universidad, el tema de la dignidad como lenguaje, el lenguaje de la dignidad, ¿qué es realmente la dignidad? Porque hay veces ese lenguaje se extravía o se desgasta, como ya les había dicho, hay veces lo usan solamente los políticos o queda en manos de los que no deben quedar. Y la esperanza, que se nos vuelve un tema hay veces tan gaseoso, o que lo dejamos solamente en lo religioso y no lo comprendemos, no podemos entender bien el concepto de esperanza. Y como digo yo, ese es mi nuevo tema de estudio, dejamos la esperanza como algo contingente, es decir, lo dejamos para lo último. La esperanza solo viene a aparecer cuando hay una contravía para el ser humano. Bien hacía la intervención anterior, creo que Diana, cuando hablaba de los tonos del color. De esa misma manera, como no conocemos toda la gama de colores, no conocemos, hay veces, la verdadera acepción del significado, cuál es la interpretación que se hace de ese lenguaje, de ese concepto, exegéticamente e eisegéticamente. Y es fundamental resignificar los conceptos para evitar precisamente esos desgastes. Finalmente, para decirles, lo fundamental de esa apreciación que hace Fernando Rielo de la acepción mística del lenguaje, no solamente la humana, la mística. Y esa acepción mística, Juana, se me ocurre, espero acertar, en cuanto a que nos aproxima de forma simpática a las circunstancias del ser humano. A través de esa visión mística podemos tener lo que ahora está tan de moda y es la simpatía o la empatía. Podemos luego sentir compasión y, por supuesto, movilizarnos hacia la solidaridad que exige asistir al ser humano, al prójimo. Entonces, básicamente, es no despreciar ese elemento tan fundamental que nos plantea Fernando Rielo de ese lenguaje místico que entra en conjugación para resignificar el lenguaje humano, o lo que yo llamo el propósito humano. Pues bien,
Nada más, agradecerle la participación y me encantaron las intervenciones del día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, porque ha sido muy sugerente y con lo que dice de Fernando Rielo, a lo mejor yo incluso no he enfatizado eso, este carácter, ¿no? Que significa el lenguaje místico. Es con palabra, pero es más que palabra, pero es una comunicación que es esa experiencia inmediata, ¿no? Me tocó, lo vi, ¿no? Todas estas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda Pablo y el grupo de la Autónoma que están ahí en el aula. Pablo, si tú lo tienes preparado, y dejamos, aunque son nuestros invitados primero, pero bueno, los dejamos en último lugar porque así han visto también cómo lo vamos haciendo. Y si no hay nadie más, no sé si Pepe quiere decir algo, también habla y así tenemos un ratito para el coloquio luego, de todos. Pablo, ¿tú quieres hablar? Bueno, yo voy a ser muy breve. Fenomenal, digo lo mismo que a Sergio. Bueno, agradecer las intervenciones anteriores. No está Ana, ¿no? Que es la que ha hablado de Wittgenstein, pero quería haberle preguntado si conoce la película, que no sé de qué director es, y creo que tiene como película de poco presupuesto o algo así, pero que está muy bien sobre la vida de Wittgenstein, con unos actores fascinantes y que retrata muy bien las dos fases de su pensamiento. No recuerdo el título y la tengo ahí pendiente, pero a ver si después de este seminario la busco y la veo. Y en la intervención de Diana, que han hablado de estas hipótesis de Sapir-Whorf, no sé si se basan o se inspiran un poco en esa moda intelectual que hubo en el siglo XIX, un poco entre romántica y nacionalista, con pensadores como Humboldt, el que da nombre a la Universidad, ¿no?, de Berlín, donde cuando hablaban del lenguaje afirmaban que cada lenguaje de cada pueblo permite una serie de pensamientos y no otros. Y claro, los nacionalistas filosóficos alemanes, como Humboldt, al también estar un poco de moda o en ese momento histórico intelectual, todo el descubrimiento con las colonias, ¿no?, y de nuevos lugares y nuevas pues eso, etnias en el mundo, llegaban a afirmar que desde el alemán se puede hacer mejor filosofía, mejor ciencia que desde otros lenguajes, ¿no? Me ha recordado a eso. Y nada, yo quería decir 3 ideitas sencillas en torno, y muy antiguas, ¿no? Yo creo, muy clásicas sobre el lenguaje, y mencionar mínimamente el TFM que yo hice con Juana, que me dirigió, porque está muy vinculado a este tema, ¿no? Yo creo que la filosofía siempre, en Occidente, siempre ha tenido que pensar qué son las palabras, qué son... Porque en cuanto la filosofía griega dice logos, ya logos es una palabra, aunque también remita a pensamiento y a una polisemia muy grande. Entonces ya está ahí, es un tema que tiene mínimo 2300 años, 2400, incluso pues hasta Homero podríamos justificar, ¿no?, que la existencia el problema de la palabra, el problema del lenguaje. En la Biblia también nos habéis referido, ¿no? Y se va Fernanda, ¿no? Pues un saludo. Bueno, yo creo que una tesis muy sencilla que ya ha salido de muchas formas en esta tarde es que las palabras, ¿no?, el hablar es una herramienta o es un hecho humano que vehicula lo que llamamos pensamiento. Y creo que puede ser un poco más oscuro, más abstracto, más difícil de esclarecer qué es el pensamiento que qué es el lenguaje. Estudiar hasta el final y hasta sus últimas consecuencias el lenguaje, pues no creo que se haya hecho, pero
existe la filología, existe la gramática, existe Wittgenstein, entonces hay mucho investigado, ¿no?, sobre el hecho lingüístico. Y yo creo que sí, que vehicula el pensamiento. O que, si no es solo lo que hace, sí que el lenguaje sirve para manifestar lo que llamamos pensar. Entonces ahí están los otros, y esa es otra tesis antigua de Aristóteles, y es Vicente el que ha hablado más en esta línea. Para Aristóteles, en las palabras no está el individuo, no está lo singular, está lo universal. En las palabras están los otros. La RAE o cualquier diccionario de cualquier nación moderna son sonidos que no pertenecen a nadie, precisamente para poder yacer en ellos y poder entendernos. Son puentes, son medios, son vehículos hacia los otros, ¿no? Cuando yo digo casa, es fundamental que esa palabra no la conozca solo yo, no la haya inventado solo yo y no la guarde en una caja bajo llave solo yo. Casa sirve para que todos miremos a la vez, miremos del mismo modo y para que la vida pública fluya. Es una tesis muy, muy básica, pero muy bonita de Aristóteles, ¿no? Esa fonía semantique, esos sonidos que significan, son políticos, son de los muchos, de la polis, de la ciudad, son herramientas que implican al otro. Y eso es una idea que a mí siempre me ha convencido mucho, ¿no? Entonces, con la primera idea y esta segunda, si el lenguaje vehicula el pensamiento y el lenguaje son sonidos que no pertenecen a nadie y pertenecen a todos, con esta paradoja lógica imposible, cuando pensamos estamos, incluso aunque lo hagamos en soledad, estamos siendo otros. Y estamos con otros. Porque si lo articulásemos con todo el aparato fonador y lo lanzásemos en ondas al aire, otros nos entenderían. Pero cuando yo pienso en castellano, están otros funcionando dentro de mí, ¿no? Y luego, por último, otra ideita interesante, ¿no?, para pensar, yo creo, el lenguaje. El medio es el mensaje, esa famosa microfilosofema, ese trocito de filosofía de Marshall McLuhan, si no me equivoco, en La Galaxia Gutenberg, una obra filosófica que analiza la potencia civilizatoria que tuvo, ¿no?, ese hecho de la imprenta. Al enunciar el medio es el mensaje, está diciendo que tenemos que analizar o tenemos que estudiar a fondo cuando en un hecho o en un proceso marca la esencia de ese hecho o proceso, pues la forma bajo la cual se presenta. Entonces, esto recuerda a lo que hemos dicho antes de Humboldt o lo que ha dicho Diana de estas tesis fuerte o débil de Sapir-Whorf. Es una pregunta fuerte filosófica. ¿Cuánto me determina mi pensamiento, el vehículo a través del cual lo vehiculo, le doy, pues lo hago ser? No. Entonces, ¿cuánto afecta el medio, en este caso el castellano, el alemán, el francés, el inglés, cuánto afecta el medio al mensaje, a aquello que posibilita, al pensamiento? Y creo que ha sido Vicente, ¿no?, que ha nombrado esa hipótesis, ¿no?, el mentalés. Si existiría un mentalés, si existiría un idioma mental común a todo ser humano, que para poder articularse, para poder hacerse carne o sonido para con otros, tiene que convertirse en ugandés, castellano, italiano o portugués. Pero podría existir una forma universal de pensamiento para todo ser humano. Bueno, sí puede existir una forma también universal de lenguaje para ese mentalés, para ese pensamiento, que es el Esperanto, como proyecto histórico positivo, y la historia previa o el momento previo bíblico a Babel, ¿no?, que es lo que ha dicho Juana. Cuando todos los lenguajes explotan, pues quizá antes de que hubiera en Babel miles de lenguajes, todos hablaban mentalés, no sé, pensaban en mentales y además hablaban mentales, algo así, ¿no? Podemos jugar a pensar. Y nada, para acabar, yo
con mucho, bueno, con mucho honor y mucho disfrute pude sacar adelante el TFM del Máster de Educación junto a Juana, y mi TFM básicamente la idea que manejaba era que es necesario un cuidado del lenguaje y en secundaria, en bachillerato y en la ESO, en todas las asignaturas, que eso solo puede tener, bueno, consecuencias positivas, ¿no? En la educación en general, y que el empobrecimiento del lenguaje en muchos estratos de la sociedad y en muchos ámbitos también empobrece, ¿no? Como alguien también ha dicho esta tarde, también empobrece el pensamiento, empobrece el conocimiento. Entonces, pues eso, y lo que yo contaba en el trabajo seguía estas ideas. Si el lenguaje es un medio, si vehicula nuestro pensamiento y además es una relación fundamental con los otros, cuidarlo, aquilatarlo, profundizarlo, cultivarlo, solo puede tener repercusiones positivas en nuestro conocimiento, en nuestra relación social, en nuestro autoconocimiento también, ¿no? En cómo uno se comprende a sí mismo, cómo uno puede reflexionar introspectivamente. Así que nada, tenía que decir de qué iba mi TFM en esta sesión. Y nada, gracias Juana y el resto. Y os sigo escuchando. Muchas gracias. Bueno, un TFM que fue tan interesante y tan bien escrito, con un lenguaje tan bueno, que no sé si ha llegado a ser publicado, pero fue elegido para ser publicado. Sigo esperando. Bueno, la pandemia nos cogió, pero sí que fue seleccionado para ser publicado. Sí. Bueno, para que no nos queda tiempo para, si alguien más quiere, yo creo que Manuel, David, pues os dejo la palabra, porque Pepe no me dijo de que iba a exponer, ni Alberto, ¿no? Entonces, hoy hemos sido muchos expositores, damos menos tiempo al coloquio, pero todo llegará. Entonces, Manuel and Company, cuando queráis. Yo voy a ser lo más breve posible y voy a ir a tope. Yo sobre todo quería enfocar el seminario desde la noción de filosofía y lenguaje, desde una versión de preguntas actuales, que es como me gusta a mí tomarme las cosas, que es desde problemas de la actualidad, enfrentarnos a las nociones con herramientas y formas de pensamiento y conceptos, que ahora trataré ese tema. Así que he introducido una pregunta que es ¿qué se puede decir? Que me parece una pregunta muy actual y que tiene mucha relevancia en todos los sentidos. A partir de ahí hago una división muy simple en puede decir. ¿Qué se puede decir? No me voy a meter dentro del análisis de el qué y el sé, pero sí que me voy a meter dentro del verbo poder y del decir. Respecto al poder, no voy a profundizar mucho, tampoco porque no creo que sea pertinente. Así que existen dentro de los discursos, dentro de la forma en la que hablamos, en la forma en la que comunicamos cualquier forma de cualquier cuestión, existe dentro y por debajo de esas mismas palabras una forma de, como Pablo ha dicho, cuando nosotros pensamos en español es porque se nos ha enseñado a pensar en español y pensamos como los otros. O sea, existe un poder estructural que conforma las estructuras mentales internas últimamente que utilizamos para mantenernos. Así como lo dice Foucault, como después también, bueno, durante esa época también menciona Derrida mediante la teoría de la metafísica de la presencia o los binarismos como medio de permutación de poderes, todo esto, lo que terminamos notando es que existe una política dentro de cada palabra misma del lenguaje que tiene que ver con una estructura interna dentro del lenguaje. Un ejemplo así a nivel arqueológico, como también arqueología del saber a nivel de Foucaultiano, es el proceso por el cual el español se considera una
vertiente del latín, una vertiente bárbara del latín. Lo que pasa es que después, mediante la Escuela de Toledo, se hacen una serie de traducciones que, por último, tienen mucho interés dentro de la academia, por lo tanto, y después a nivel colonial el español se extiende y entonces ahí es cuando empieza a tener otro estamento y empieza a tener otra validez y otro poder. Así termino mi reflexión sobre qué se puede decir, que tiene que ver con que todo tiene por debajo una noción política y un interés, pero sí una noción de poder, ya está, y que el poder se encuentra en todos lados. Después, sobre decir, quiero también introducir y hablar de muchas cosas que se han hablado aquí porque tienen a qué ver. Se ha hablado de Wittgenstein, después se han hablado de autores más analíticos que yo voy a denominar sobre todo a partir de Wittgenstein como panlingüistas o pragmáticos. Después se habla del mentalés, que la visión actual que se tiene es la de Chomsky. Chomsky es el que coge el mentalés y lo materializa dentro de unas gramáticas estructuradas y además de una noción biológica predeterminada dentro del lenguaje. Y después tenemos las versiones de los hermeneutas, tanto Heidegger como Ricoeur, como todos estos, que se titularían como, yo los denominaría como literatos organizados, que es una forma de acceder a los textos y de interpretación de los textos a partir de diferentes formas que ahora mismo no puedo acceder. Y después tenemos una visión más derridiana o postestructuralista, postmoderna, aunque no me gusta mucho el término porque ningún postmoderno, ningún postestructuralista se considera a sí mismo de esa calaña, así que no tiene mucho sentido esa percepción que se tiene de ellos. Así que tiene que ver con una literatura caótica, con una explosión del lenguaje dentro de la misma estructura del lenguaje, que es estirar las metáforas y el lenguaje hasta sus máximos exponentes. Cuando se ha hablado del mentalés o se ha hablado de estas nociones, la pregunta que me ha venido, y parece absurda, pero la voy a hacer, es si los elefantes indios se entienden igual que los elefantes, pueden hablar con los elefantes africanos. ¿Por qué esta pregunta es interesante y a la vez puede ser súper graciosa? Los elefantes indios y los elefantes africanos son elefantes en sí mismos, son miembros de la misma especie animal, ¿no? Lo que pasa es que ha habido una división geográfica que los he separado y los ha incluso diferenciado morfológicamente y fisiológicamente. ¿Se entienden entre ellos mismos o tienen formas de comunicarse diferentes? Hemos, desde la humanidad, creado una sensación que mediante los lenguajes idiomáticos es la manera en la que nos diferenciamos o, sinceramente, las formas de comunicación simplemente van divergiendo. Por eso hago esta pregunta y por eso tiene que ver con el lenguaje primigenio y lo que has hablado, Juana, de lo genéticamente. Porque sí, y por eso no voy a responder esta pregunta, no tengo esa pretensión. Simplemente eso, que si realmente podemos tener ese concepto. Y por último, quiero hablar de los conceptos que se han dicho al final y que Diana también ha dicho, que sobre el uso correcto del lenguaje, como si el lenguaje en sí mismo tuviese un uso incorrecto y como si la atomización de los sustantivos, como si las infinitas formas de llamar rojo o como si el ejemplo de los esquimales que pueden denominar de 30 maneras diferentes el color blanco, significase algo más que lo que he dicho de los panlingüistas y de los pragmáticos sobre las formas correctas de utilizar el lenguaje. Creo que justo eso no es lo que hablar más o menos, o de una forma más específica o menos específica, no implica un empobrecimiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque los conceptos, según Deleuze, según Guattari, los conceptos
no tienen en sí mismo una univocidad, sino que los conceptos y el trabajo del filósofo y de las personas que hablamos de esta manera no tienen... Lo primordial del concepto es que es múltiple, es que se dice de muchas maneras, es que es Aristóteles en sí mismo. Es el ser se dice de muchas maneras, no son ni unívocos ni plurívocos, son conceptos que emergen y pueden tener una forma unívoca y un entendimiento en sí mismo, pero cada vez son múltiples, se dicen de muchas maneras, igual que se dice sano, igual que se dice dolor, igual que se dice esperanza. Justo todo esto es lo interesante, que las ideas y los conceptos se permutan constantemente y se estudian justo para llegar a puertos diferentes. Y aquí es donde quiero terminar junto con una noción muy interesante de William Burroughs, un escritor que últimamente estoy trabajando, que es lo interesante y lo que hace un buen escritor no es el intelecto mismo del escritor o su habilidad de escribir genialmente, sino la capacidad de hacer que el lector se sienta inteligente. Y no solo eso, sino que el lector se funcione mediante ese lenguaje y además se haga preguntas sobre sí mismo. Y aquí termino. Muchas gracias, Manuel. Y no se puede decir que no seas académico, ¿eh? Eso no lo digo yo, me lo dicen a mí. Pues nada, refútalo. Ya. David, ¿quieres tú hablar o Germán? Bueno, yo primero agradeceros mucho el poder estar aquí, que ha sido un placer escucharos. La verdad es que escuchando, estudié psicología antes de filosofía, me han entrado ganas de traer algo de la relación entre mente y lenguaje, cómo se estudia ahí, o algunas cosas que no van a solucionar el problema, pero se arroja algo de luz, como Vygotsky o Donald, pero la verdad es que he preparado una cosa diferente y ya prefiero que hable David, porque lo mío no creo que sea tan relevante en esta conversación, pero bueno, muchas gracias, ha sido un placer, la verdad. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ah! ¡Qué guantazo! Aquí. Bueno, pues yo comienzo ya. De acuerdo. Gracias. Bueno, yo primero de todo decir que yo no pretendo sacar unas conclusiones muy rigurosas y concretas, sino que me voy a centrar en una problematización sobre ciertos fenómenos del lenguaje, ¿de acuerdo? Que yo creo que deben tratarse desde la filosofía. Y, bueno, es un fenómeno que yo creo que ocurre, es constante a lo largo de toda la historia y en el presente sigue ocurriendo, pero hay un caso concreto en la historia que se hace explícito y me parece que se lleva a sus últimas consecuencias en su forma de solucionar este problema. Y por tanto, es el que voy a prestar atención, voy a explicar aquí brevemente y ya. De acuerdo. Pertenece al Zohar, ¿de acuerdo? El Zohar, el texto canónico de la Cábala castellana judía, ¿de acuerdo? No voy a hacer una introducción histórica, pero bueno, leo directamente. El del segundo capítulo de la segunda parte del Zohar. Está hablando de Dios, sus formas, sus nombres divinos y demás. Leo. Vale. Todos los nombres y todos los atributos del santo, bendito sea, a pesar de designar todos ellos al mismo Dios, expresan a la vez visiones y sentires distintos. Estas dos palabras, visiones y sentires distintos, son muy bonitas, ¿no? Vale. Y entonces sigue. El nombre único compuesto por las letras Yod, He, Vav y He, Yahvé, fue revelado únicamente al pueblo de Israel. De acuerdo. Luego ya el texto continúa y acaba afirmando pero otro grado de esencia divina se ha manifestado aquí abajo con diferentes formas. Esta gradación es conocida por el nombre general de Elohim. De acuerdo. El texto básicamente está resumiendo que el pueblo judío accede a Dios mediante el nombre de Yahvé, de acuerdo, es el nombre revelado, además usando el lenguaje hebreo. Mientras que el resto de comunidades no judías siguen accediendo a Dios, es decir, al mismo objeto de conocimiento, pero mediante lenguajes distintos, además de el nombre distinto. De acuerdo. Esta es la estructura, este es el fenómeno que yo quiero presentar y quiero hacer explícito, es decir, de dos comunidades que intentan acceder a un mismo objeto de conocimiento, pero que al usar dos lenguajes distintos, realmente sus resultados pues
son muy alejados o quizás no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, vale, las dos problemáticas que yo quiero señalar aquí hacen referencia a la primera de ellas a, digamos, un problema, yo diría, de responsabilidad epistémica, ¿de acuerdo? Y es si se puede preguntar, y en el mismo texto del Zohar se cuestiona, si el pueblo judío debe ser el mediador para con el resto de comunidades humanas sobre el conocimiento acerca de Dios. Es decir, ¿acaso yo mismo puedo reprochar a los cabalistas que a día de hoy siguen en Israel, en Jerusalén, tratando estos temas? ¿Yo puedo exigirles que me compartan ese conocimiento? ¿No? Claro, bueno, hay muchas soluciones, ¿de acuerdo? Pero digamos que la principal al final es que su respuesta es clara. Es decir, tú, primero de todo, no perteneces al pueblo judío y segundo de todo, o sabes arameo y hebreo o eres incapaz de acceder a este conocimiento. Esto es un punto importante, es decir, la respuesta se da desde el lenguaje. Ese es el punto al final que yo creo relevante, ¿no? Vale, y la segunda problemática es algo más tergiversada, pero que es también importante. Y es si esta diferencia de uso del lenguaje que lleva a una diferencia en el mismo conocimiento, en los grados de conocimiento, conlleva, implica o debe implicar una diferencia sociopolítica. Bueno, con el pueblo judío es muy claro y demás, no voy a explicarlo brevemente, pero sí que solamente ya quiero comentar que este fenómeno, de verdad, a mí se me han ocurrido 100 ejemplos y sobre todo está muy presente tanto en el campo de la traducción como en el campo de la ciencia, ¿de acuerdo? Y bueno, mismamente esta mañana yo he recibido una clase sobre Heidegger hablando de Aristóteles y se está tratando esta problemática. Y es decir, de cómo a partir de dos lenguajes distintos se accede a un mismo conocimiento, es decir, lo que podríamos denominar como la concepción del movimiento y de la fuerza en Aristóteles, pero realmente el uso de diversos lenguajes acceden a conocimientos distintos. Y es el mismo problema. Y claro, al final, seguramente Heidegger, bueno, me atrevo, ¿no? Pero Heidegger seguramente diría que efectivamente el alemán es un medio más favorable que pongamos el latín o el español para comprender los textos de Aristóteles o de Parménides o demás, ¿no? Pero bueno, ya cierro también para comentar otro ejemplo que nos puede ser un poco más revelador y me resulta curioso porque resuelve estas problemáticas de una forma más curiosa, que es el del COVID, es la pandemia. En tanto que los dos lenguajes diríamos que sería el científico y el ordinario, ¿no? Donde, pues, mismamente con los nombres, ¿no? Se podría hacer un paralelismo entre Yahvé y el SARS-CoV-19 y el Elohim y el coronavirus, como lo llamábamos todos al principio de la pandemia, ¿no? Claro, simplemente ya comentar esto porque la primera problemática, la de la mediación de los grados de conocimiento, los médicos realmente no se han encargado de solucionar esto, sino que a día de hoy ya en el mundo contemporáneo existe una institución que parece resolver este problema llamada periodismo. Claro, me cabe preguntar qué hace el periodismo con el lenguaje. Es decir, porque estamos aquí tratando dos lenguajes distintos, el científico y el ordinario. ¿Qué es lo que está haciendo el lenguaje? ¿Traicionar uno para subordinarse al otro? ¿Busca una homogenización de todos? No lo sé. Pero me parece que es muy, muy problemático y se debe tratar desde la filosofía y al final yo creo que radicalmente se está hablando del lenguaje. Y bueno, y nada más, incito simplemente a buscar este tipo de ejemplos y eso mismo. Al final hay que problematizar desde la filosofía y el lenguaje es un campo muy fructífero para sacar conclusiones que necesitan nuestra atención. Y ya estaría. Sí. Muchas gracias, David. Nos has dejado impactado. A ver si podemos contestar algunas de los interrogantes. No sé si alguien más quiere hablar. Hoy hemos sido muchos los que hemos expuesto, ¿no? Porque otras veces somos 4 así y el coloquio hay más tiempo para el coloquio. Pero bueno, si no hay nadie más, pues llegamos, ¿no? Porque Germán ha dicho que... Vale. Sí, no te preocupes, Juana, yo estoy servido, gracias. Bueno, pues si queréis, abrimos unos momentos de coloquio, aunque no tengamos mucho tiempo, porque
muchas veces nos pasa que lo que hacemos es que en el próximo seminario volvemos a hablar del mismo tema, porque el tema se nos queda con ganas de seguir pensando. Bueno, comentarios. Yo tengo un comentario hacia lo de David, que es, parece que lo que haces es recaer en el justo lo que recae todo el lenguaje desde lo griego, que existe caer en lo binario y en la igualdad entre lo binario, aunque luego termina diciendo que algo se subvierte a algo, que algo se termina siendo sumiso a algo. Lo que pasa es que lo que nos estás diciendo es que para hablar, por ejemplo, en el lenguaje científico, si quieres hablar del lenguaje científico, últimamente necesitas el lenguaje cotidiano, o si quieres hablar de Yahvé, necesitas el Elohim. Entonces son parte de la misma piedra. Lo binario termina siendo algo muchas veces monolítico, y la estructura de, por ejemplo, de Yahvé se construye a partir de la piedra angular de Elohim, o el lenguaje académico científico se construye a partir de la piedra angular del lenguaje ordinario. Por lo tanto, lo que está viendo es una sumisión artificial creada con unos intereses ético-políticos concretos de producción de verdad. Por lo tanto, un poco lo que estás con ese paralelismo termina recayendo en esa misma problemática. Sí que me gusta esa instancia de el periodismo como mediador, y ahí es donde recae el problema, porque los mediadores no son, o sea, terminan convirtiéndose en vulgarizadores de una cosa que ya es en sí misma algo normal. El lenguaje científico es igual de accesible muchas veces que cualquier otra forma de lenguaje ordinario. Lo que pasa es que se pinta la noción de que debe vulgarizarse para que sea accesible. Sí, ¿no? Sabía que ibas a ir por ahí. Normal. A ver, sí, tienes razón. Efectivamente, se caen en estos problemas, y sobre todo en el dogmatismo de la cábala. Claro. Que, bueno, al final, los temas, claro, podría haber hablado de mística, como habéis hablado Juana y Sergio, efectivamente, y es muy problemático y efectivamente acaba siendo artificial. Entonces, bueno, si quieres luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Pero sí, la verdad es que esto, para el final es eso, hay que tratarlo y cada vez profundizar más en ello. Totalmente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Pepe, Riquelme. Pepe, ¿te podemos ver la cara? Sí. Perdóname. En primer lugar, quería darle enhorabuena a todos porque han sido exposiciones muy bonitas. Y yo quería preguntarte a ti, Juana, acerca de la posible relación entre lo que has comentado de un lenguaje espiritual en Fernando Rielo, que parece que trasciende las fronteras de la incomunicación, y las indicaciones que da María Zambrano acerca de lo poético, la poesía o lo metafórico, si podrían vincularse, si ese valor comunicador que trasciende las fronteras o los límites de los significados se puede aplicar a la poesía, a lo poético. Y también te quería preguntar por el corazón, porque María Zambrano es una metáfora fundamental también para la mística, y quería saber si Fernando Rielo habla de la metáfora del corazón. Pues muchas gracias, Pepe. Yo creo que sí. Yo muchas veces pongo, tampoco me quiero alargar, pero la respuesta es que sí, ¿no? Pero por ir a las dos cosas concretas que tú has dicho. Yo siempre digo que conocí a María Zambrano porque antes había conocido a Fernando Rielo, ¿no? Como Fernando Rielo no era un hombre conocido, pues claro, diríamos académicamente me ha valido más María Zambrano, pero eso no quiere decir que yo no haya escrito, no haya publicado y todo esto acerca de Fernando Rielo y siga pensando que se le conocerá cada vez más, ¿no? Efectivamente, lo poético es lo místico, ¿no? También María Zambrano habla de la mística, ¿no? Pero yo dirigí una tesis el año pasado, se leyó en junio,
que el título era La razón poética es razón mística. Claro, esto era la fuerza del doctorando, hoy ya doctor, pero un poco era porque, no sé, yo a veces pienso que yo le alenté a que lo dijera así o no, no lo sé. Ahora, un miembro del tribunal que se le dio la máxima calificación y tal, dijo, el título no me ha gustado nada. Y tenía razón. Fíjate, tenía razón. Y yo misma no me puse a favor del doctorando, sino del miembro del tribunal, porque tampoco se puede decir que razón poética es la mística, porque no lo dijo María Zambrano. Y el es, pues simplifica. La palabra es hace muchas veces las sentencias tautológicas y eso no podía ser, ¿no? Pero fíjate si tenía que ver, ¿no? Lo de la metáfora del corazón. Hombre, Fernando Rielo es también un gran poeta, pero no recuerdo que emplee tanto esa metáfora. Pero claro, sí que habla del amor y el amor muchas veces el nombre de esa metáfora o de ese corazón, ¿no? Al final toda la comunicación es amor, ¿no? Y esa comunicación que es compenetrativa, eso que ahora la ha llamado carismática, ¿no? En donde yo te entiendo, me pasa con las personas y me pasa con Dios, ¿no? Pues es por amor, ¿no? La verdadera motivación es el amor, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? A mí me gustaría, si no hay algo más, hacerle bueno, le dejo la palabra a Pablo y luego le hago una pregunta a Vicente, aunque me ha interesado todo, ¿eh? Pues Pablo. Bueno, nada, 30 segundos, muy rápido. Se me ocurre para aunar un poco las dos últimas intervenciones de los compañeros que están en la Autónoma, Wittgenstein, que ha dicho, que ha traído aquí Ana, las hipótesis de Diana también, que tienen bastante que ver. Yo creo que son depuración también un poco de ideas básicas de Wittgenstein. Pues en este juego, ¿no?, de pensamiento y lenguaje, como el lenguaje también tiene su estructura y su potencia, pues puede hacer un juego interesante, yo creo, nos lo podemos plantear y esto yo creo que si buscamos en la filosofía contemporánea encontraremos ejemplos que hayan desarrollado mejor esta pequeña intuición. Una línea, la del Tractatus, ¿no? Una primera línea básica, la más intuitiva, de relación entre lenguaje y mundo es que el mundo, la realidad, o sea, la estructura del lenguaje imita, por mímesis, la estructura de la realidad y pone como una especie de horizonte. Ahora bien, si un niño todavía no tiene toda la potencia lingüística de un adulto, o un léxico de, yo qué sé, 5.000 palabras, no sé cuánto es la media, pues el mundo del niño va a estar limitado porque todavía no accede a todo lo que ese lenguaje permite nombrar de la realidad. Vale, esa sería como una línea. Y podemos pensar una segunda línea más rara, que es desde la propia estructura del lenguaje, o la potencia que tiene, a lo mejor podemos ir más allá de la propia realidad. Esto que decía Ana, de el lenguaje puede lograr un infinito con elementos finitos, ¿no? Por ejemplo, lo que habéis dicho antes del dios Yahvé. Es una palabra que está hecha para no poder ser nombrada y está hecha para remitir a una realidad que es lo otro absolutamente, lo inalcanzable, lo que no le puedes poner cara, lo que no le puedes poner un nombre. Entonces, es una realidad imposible en la realidad, pero posible en el lenguaje. Es como si en vez de en la realidad te pone el límite para que el lenguaje la imite, el lenguaje por sus trucos, por los juegos del lenguaje, ¿no?, del segundo Wittgenstein, puede, boom, llevar a realidades imposibles. O, y con esto termino, hace poco me contaron una persona que sabe mucho de música y le gusta mucho la música, me contaron que hay una nota que ya no se usa, que se llama garrapatea o cuadrifusa. Claro, usamos redondas, blancas, negras,
corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, y ahí se acaba, porque una semifusa es una parte de 16, si divides en 16 partes, una negra. Entonces, la siguiente sería dividir en 32 partes una negra, y una de esas 32 partes es una cuadrifusa. O sea, es imposible. Un músico no puede pensar eso. Y si quieres ir más allá, pues la siguiente nota, que no tiene sentido en una partitura, sería una, yo qué sé, subgarrapatea, que sería dividir una negra en 64 partes y el sonido duraría una de esas 64. Por la propia lógica de, en este caso, el lenguaje musical, podemos aludir a una realidad imposible, que es que una persona piense un sonido que dure ese tiempo. Y así lo puedes extender al infinito, ¿no? Las matemáticas también son un lenguaje, ¿no? Iría por aquí. Hay cosas en la realidad que no existen respecto al lenguaje matemático, pero el lenguaje matemático las propone, ¿no? Algo así se me ocurría para lo último a lo que aludíais. Pero bueno, muchas gracias. Es decir, que existe lo infinito, ¿no, Pablo? Pero no todo es, no todo es asible, no sé, ni por el lenguaje ni por nada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos terminando, porque eso sí conviene, que empecemos a la hora y terminemos a la hora, pero me gustaría ahora, muchas gracias a todos, pero le voy a hacer una pregunta a Vicente, ¿no? Vicente, y todo esto que nos has hablado de Ockham, que para mí, de verdad que no me he leído todo Ockham, sé de Ockham como, no sé quién ha dicho, tú mismo, ¿no? Que oíste a un profesor que lo exponía, ¿no? Pero no es que entraba en una investigación sobre él. ¿Y qué tiene que ver todo ese lenguaje mental con el problema de los universales? ¿Es ese justamente el problema o no? Yo diría que no mucho. Juraría que en el origen de la reflexión lingüística de Ockham, por eso antes he dicho que no pretendo echar por tierra la explicación tradicional que los especialistas dan acerca de Ockham. Cuando Ockham se posiciona acerca de el estatuto ontológico, de las cosas que nos pasan por la mente, se refiere a los termini concepti, que a veces se llama passio anima, las pasiones del alma, es decir, los signos mentales. A eso es a lo que se refiere cuando toma partido por la posición nominalista. Lo único es que me he dado cuenta leyendo que de alguna forma, queriendo llegar hasta este punto, habitualmente se ignora toda la reflexión lingüística que es interesante también, entre otras cosas porque, por ejemplo, escuchando ahora la última intervención de Pablo, me recuerda a todos los motivos por los que me gusta esta forma de Ockham de concebir el origen del pensamiento sistemático, se abstrae del lenguaje. Si uno piensa de esta forma, descubre una forma muy potente de dar cuenta y razón de nuestra capacidad de pensar acerca de cosas que realmente no hemos experimentado, que no hemos visto, que no hemos gustado. Claro que por otra parte ya anticipo la crítica de una cierta perspectiva, digamos, analítica, por resumir de una forma. Ahí está la prueba de que es lenguaje no significativo. Sí. Bueno, no deja de ser una mediación, ¿no? Y entonces no es que no sea significativo, probablemente, ¿no? Sino que Es la crítica que anticipo que según qué personas podrían hacer. Bueno, si os parece, nos quedamos aquí.